Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Día de Juego. Por ahí le han llamado el podcast itinerante, el podcast nómada, porque como notarán, estamos en una nueva locación, pero vaya que vale la pena. Esta es por decisión propia que hicimos desde las oficinas de Becados, que hoy en día es la marca que principalmente nos está apoyando en nuestro humilde y bonito proyecto, que cada día crece más gracias a ustedes. Quisimos venir a las oficinas de Becados, para darle más sentido al apoyo que ellos nos están dando, para también conocerlas, para habituarnos un poco de una manera más íntima, más profunda con lo que Becados hace y vaya que estamos conformes y sorprendidos y contentos. La cantidad de chamos que seguramente comenzaron su camino a Sí, una señor. beca puede ser justamente en esta mesa. Sí, porque estamos en la sala de juntas de la oficina de Becados y aquí el departamento comercial, por ejemplo, conversa con familias que potencialmente quieran enviar a sus hijos a los Estados Unidos y luego ya en medio de su proceso muy probablemente también se sienten aquí cuando tengan opciones de universidades sobre la mesa, oportunidades de beca y el niño o la niña, el atleta en general, así como si fuese Cristiano Ronaldo o cualquier otra persona que va a fichar por algún equipo, se da el lujo de tomar una decisión, de optar por la mejor beca que tenga sobre la mesa y la gente en Becados, al menos desde el enfoque deportivo, hace las veces entonces de Jorge Méndez, de agente deportivo. De un agente. Y ojo, aquí comienza el acompañamiento de todo el equipo de Becados. Les digo, yo no había venido a las oficinas, bien grandes las oficinas, se ve que hay un montón de gente trabajando día a día por ofrecer lo mejor sí. a todos los que representen. Más de 30 personas es el equipo total de Becados. Como les hemos comentado en otros episodios, tienen presencia en todo el continente, trabajan con universidades en Estados Unidos, recientemente abrieron el catálogo para algunos países de Europa, España por ejemplo, tienen cursos de inglés para Malta, para Sudáfrica, para Estados Unidos también por supuesto, que es su principal mercado, pero oye, de verdad que es una empresa que ha crecido un montón en el último lustro. Yo me atrevería a decir que en el país seguro es referencia, pero también lo es en el continente con respecto al nivel de acompañamiento que tienen, a la asesoría personalizada y a toda la ayuda que ofrecen, no solo para conseguir la beca, para enviar la documentación a la universidad, para preparar al estudiante para los exámenes que tiene que presentar, el TOEFL, que es el de inglés, y el SAT, que es algo así como el examen de la OPSU, que nosotros hicimos, no estoy seguro si sigue existiendo ese examen de la OPSU aquí en Venezuela, y también, por ejemplo, ayudan a los muchachos con el trámite del visado. Sabemos que en Venezuela siempre el tema del visado es como tabú, porque no hay embajada americana en este momento en nuestro país, pero te consiguen destino, te asesoran con la documentación, te hacen simulacros de la entrevista. Te ayudan a prepararte sobre cómo y qué responder ante el funcionario para que tus opciones de aprobación de visa sean las más elevadas posibles. De hecho, me dieron un dato en ese sentido, ya para entrar en materia, súper interesante. Tienen una tasa de aprobación de visas del más del 90%. Wow, es importante. Siempre y cuando el perfil migratorio del estudiante esté impoluto. Claro. Si, por ejemplo, tienen algún familiar ilegal en los Estados Unidos o no tienen unos estados de cuenta de un familiar directo que respalde el gasto económico que se va a hacer en la universidad, eso lógicamente abolla un poquito el perfil y ya entra en juego la perspectiva o la opinión que tenga el funcionario como tal. Pero los ayudan con todo eso, así que vayan a @becadosusa en Instagram para contactarlos y para saber un poquito más de esto. Bueno, ya saben, Becados. Miren, transformando sueños en realidades. Muy bien. Mira, vamos a hablar de... A ver, es un episodio que evidentemente va a despertar comentarios. Sí. Es un episodio que va a traer una cantidad de opiniones importantes porque, bueno, hay cosas que son difíciles de medir y sobre todo esa comparación entre quién fue mejor y quién no. Nos referimos específicamente a quiénes han sido los mejores futbolistas en el ámbito venezolano. En la historia del fútbol venezolano, ¿quiénes han sido los mejores futbolistas? Sí, no fútbol venezolano clubes, sino el fútbol como deporte. Hablamos de, desde el punto de vista subjetivo, por supuesto, de la subjetividad inevitable de cada uno de nosotros, de meter en la ecuación talento, trayectoria a nivel de clubes, trayectoria en la selección, repercusión mediática, carisma incluso, y hasta pudiésemos decir esos intangibles como, por ejemplo, y les adelanto ya un argumento en torno a Juan Arango, lo que mucha gente argumenta que significó su llegada al fútbol europeo y cómo le abrió puertas a muchos otros futbolistas venezolanos. Eso es incomprobable o desde el cómo punto de logró vista... mantener
mantenerse jugando en el fútbol fuera de más nuestro alto país, nivel, claro. como Tomás Rincón, por ejemplo, Claro. que haya tenido o siga teniendo, ahorita está en Brasil, pero haya tenido una trayectoria tan dilatada en Europa, es algo que desde la subjetividad inevitable vamos a tomar en cuenta para tener este debate. Que eso no se puede medir, no se puede cuantificar cuánto le abrió las puertas Juan Arango al resto. Es cierto, pero influye en la decisión. La idea es, primero, nosotros por primera vez en mucho tiempo estar en desacuerdo con algunas cosas. Creemos que sí. Creemos que sí. Y segundo, que ustedes interactúen y se involucren con nosotros en este debate. Nosotros, en verdad, y lo hacemos desde el respeto y hasta la admiración, y creo que estarás de acuerdo conmigo, quisimos incluso tratar este tema y se nos ocurrió como consecuencia del lamentable fallecimiento de Luis Mendoza, una absoluta leyenda del fútbol venezolano, muy probablemente, y voy a citar a Tomás Muñoz, que se lo leí en un tuit, el primer gran ídolo del fútbol venezolano para muchos, y me parece que es una muy bonita definición. Queremos hacer el debate entonces desde el respeto, desde la admiración, porque Luis Mendoza justamente seguramente será parte de esta conversación y de los nombres que saldrán a flote. Bueno, no, para mí está. también, ahí estamos de acuerdo, ya otra vez en la misma línea. Ahora hay que ver el orden, ¿no? Pero si están en desacuerdo no pasa nada, no nos funen, no nos critiquen, compartan con nosotros, comenten, nos dicen, bueno, mira, no estoy de acuerdo, para mí el orden es este. Maravilloso, esa es la idea. ¿Sabes qué? Bueno, particularmente conocí a Mendocita. Compartí muchísimo con Mendocita durante varios años. Lo conocí siendo entrenador de comunidades, sin buscar percibir ni un bolívar por esa formación que le está dando un montón de niños. Y a partir de ahí, Mendocita incluso me abrió las puertas en muchos sentidos. ¿En qué sentido? En que, bueno, recuerdo que iba con él al estadio, no era lo mismo ir como aficionado a de repente ir con Luis Mendoza y me explicaba cosas. Claro. Tuve la oportunidad me invitaba a ver sus entrenamientos, por eso digo que me abrió de una u otra manera las puertas del fútbol. Mendocita era una persona muy ocurrente, era muy alegre, nunca se me olvida cómo regañaba a los muchachos cuando los entrenaba y le decía, ¿por qué regalas el oro? El oro nunca se regala, no hay que regalar el oro. Así se refería a tener la pelota. Y luego de eso tuve muchas conversaciones con Mendocita acerca de, bueno, justamente cómo fue su carrera, de lo que él veía. También lo entrevisté muchas veces a Mendocita y nunca se me olvida, creo que lo conté en Twitter, que un día me tocan la puerta de la radio y me dice el vigilante, yo trabajo en una radio por allá cerca de La Campiña, se llamaba Jazz 95.5, y bueno, era Mendocita, me llevó un libro. Mira, aquí está mi libro, no sé qué, mira, escucha el libro, léete el libro, porque oigo escucha por esto. Al día siguiente, el vigilante me dice, mira, el señor que vino ayer te está buscando, que salga. Y yo, no, pero es que estoy al aire, o sea, mira, dame un chance y ya voy, termino el aire. Dice, no, pero que está allá afuera. ¿Pero quién está allá afuera? Me dice, no, dice que es Mendocita. Y yo, ¿qué? ¿El viejo? Bueno, listo, salgo. Y en lo que salgo, me dice, mira, aquí te tengo un CD. Y yo le digo, ok, Mendocita, ¿qué quieres? ¿Que lo pongamos en la radio? No, es que ayer te traje el libro, pero te di el regalo incompleto. ¿Cómo que incompleto? Me dice, sí, mira, pilla el CD. En cada capítulo del CD hay una canción. En su mayoría eran temas de salsa. Me dijo, tú vas a escuchar, vas a leer cada capítulo escuchando esta canción de fondo. Wow. Y yo no había escuchado esa estructura, mezcla. esa idea, esa mezcla. Desde, no sé si conoces a un autor que se llama Eduardo Sánchez Rugeles. Él escribió Ljubljana y escribió también Blue Label, que luego se hizo película de cine venezolano aquí. Pero Ljubljana, que es una novela espectacular, juvenil, diría yo, viene con un disco, el libro. Y entonces tú por capítulo igualito, por capítulo hay una canción que te va como paseando con un soundtrack por la novela, pero sí es atípico para bien, es como especial. No, oye, pero eso es un tesoro, ¿lo tienes todo todavía? El libro se llama Ahora vengo yo, claro, lo mantengo conmigo. Y Mendocita tenía eso, donde te veía, te abrazaba, ven acá, o sea, era realmente muy cercano, muy amable, y te digo que siempre lo vi ayudando a alguien, siempre lo vi aportando, o sea, podemos hablar un montón de cosas sobre su calidad futbolística, incluso sin haberlo visto. Sin haberlo visto que en eso vivo, eso es obvio, sí. Uno va a conseguir videos y referencias y todo lo que hablan también
sus colegas, pero... Y el mito construido a su alrededor, Claro. que nos hemos impregnado de eso, primero por ser parte ya del gremio del periodismo deportivo, es inevitable escuchar desde muy temprano hablar de Luis Mendoza, pero yo creo que en cualquier casa, en cualquier familia en donde haya una influencia futbolera importante, tal vez de la generación de los padres o de los abuelos, uno sabe quién es Luis Mendoza. Bueno, yo jugué fútbol con su nieto, con Claro. Doca es el apodo. Claro, que además es una familia de futbolistas. Claro, claro, por supuesto, pero lo vi muchas veces de muchachos yendo a ver a jugar a su nieto y uno ya de niño entendía, wow, es Luis Mendoza y tú al principio no entiendes muy bien ni puedes creer que una leyenda de ese calibre lo tengas delante, porque tal vez uno piensa que la gente tan famosa o que hizo cosas tan importantes no la vas a tener enfrente nunca, siendo un niño además. Pero sí, estaba ahí de carne y hueso y podías hablar con él y te saludaba y era echador de broma. Y mucha gente rescata cómo él quiso proteger y trabajar siempre por el fútbol venezolano. Bueno, ojo, yo no soy muy bueno jugando fútbol, por eso narro, pero muchas veces caimaneé con él. Así, con Luis. Y te digo que la calidad de Mendocita no se pierde. Era una locura. Sí, claro. O sea, él entraba y era el motor en el campo de juego. Él hacía jugar bien a todo el mundo. O sea, ¿sabes qué? Hay un libro que se llama Arte de lo Impensado de Fútbol. Dante Pansieri. Fútbol, Dinámica de lo Impensado, Dante Pansieri. Y habla mucho de quién es un buen futbolista. El mejor futbolista no es el que se lleve a 1, 2, 3, 4, 5, sino el que hace jugar mejor a su equipo. Y Mendocita tenía eso. Hacía jugar mejor a sus compañeros. Yo me acuerdo que una vez entró y dijo, bueno, listo, vamos a darle, pues. Entonces era como un motor y él ponía a jugar a todo el mundo. Sí. Y era un honor, era un gusto verlo jugar a sus 70 años. Totalmente. Pero bueno, después te echo los cuentos. Sirva esto de homenaje orgánico y no buscado para la memoria de Luis Sí. Mendoza. De verdad que queríamos hacer este episodio en su nombre, pero más enfocado hacia el ranking, que ya vamos a ir para allá, el top 5. Pero bueno, salió esta pequeña conversación de anécdotas y de cada uno cómo percibe la figura de Luis Mendoza desde lo personal. Ustedes si quieren escribir algo aquí en YouTube, en los comentarios, bienvenido sea también y que quede allí humildemente con lo que significa esta vitrina de día de juego de forma imperecedera, ¿no? Y Es quien verdad. más adelante se mete en unos meses o quien quita en unos años de otro país incluso, note y sepa a través de los comentarios y de lo que nosotros estamos conversando quién es Luis Mendoza y qué significó para nosotros los venezolanos. Ahorita vamos a meternos en qué significó Luis Mendoza. Sí, cuando hablemos de él en el ranking. Bueno, la idea es hacer un ¿Cómo top lo 5. organizamos? No, bueno, yo creo que yo voy a hablar de mis 5 jugadores, o tú, no importa el orden, tú vas a decir tus 5, trata de decirlos en orden, y lógicamente Wow. iremos hablando de cada uno de ellos. Yo tengo un orden, mira, larga vida a Transfer Market, por cierto, al Ok. igual que a The Athletic, que lo dije el otro día, a Luis Vilches le gustó lo de larga vida de Athletic. Gracias, Luis, ve todos los episodios. Parece hermano mío, No. más fiel que perro de taller. Y ahí compartimos libros y todo eso. Sí, gran amigo Luis Vilches y compañero de profesión. Gracias, Luis, por estar siempre atento y darnos feedback, que para nosotros es importantísimo. Mira, yo tengo aquí en Transfer Market abiertos los perfiles de mi top 5 y abrí, como les llamas tú, unos bonus tracks. Es decir, yo creo que vamos a hablar de 5, pero pudiésemos mencionar 2 o 3 nombres que tal vez estén en tus 5 y en los míos no, o que tal vez creemos que pueden engrosar un poquito esta lista. Tú ves aquí, ¿ves? Tú Ya vas vi viendo, las vas viendo, pestañas. ya vas viendo los nombres. Ay, Ya, podemos ya. agregar más. No, ya no coincido como con 3. Bueno, está bien. Pero Vamos está a bien. ver. Aquí falta uno que a ti te gustará y no me dio tiempo de abrir. Ok, listo. Que yo sé que tú vas a decir. Arranca, Bueno, voy a arrancar. Yo te voy a decir mis 5, pero sin ponerle No, orden. pero entonces piénsalo mientras yo digo los míos. Dale. Ok, no voy a tardar mucho, así Ok. que ¿Vas piénsalo del bien. 5 al 1? No, del 1 al 5. Del 1 al O sea, 5. para mí quién es el mejor y voy hasta el Ok, 5. listo. Ok, empiezo. Juan Arango, número Ok. 1. Número 2, Stalin Rivas. Ok, Número 3, José Salomón Rondón. ok. Número 4, Tomás Rincón. Número 5, Luis Mendoza. Para mí. Aquí hay subjetividad, aquí hay distintos elementos que ya iremos debatiendo. Yo meto aquí talento, percepción personalísima de lo que creo yo que es el jugador. Aquí hay trayectoria, aquí hay influencia en nuestra cultura en torno al fútbol. Involucro muchas cosas. Puede haber emocionalidad, por ejemplo, si a ti alguno de ellos te marcó en lo particular, pues tal vez eso Pero influye en tu ranking. hagamos algo. Digo de una vez mis 5. Y vamos, sí, bueno, como tú quieres que debatir mis 5 primero y quieres pensarlo más. Es que quiero saber cuál es el criterio para elegir esos 5. Ok, vale, perfecto. Bien, el criterio, te los digo brevemente. Primero, Juan Arango,
Me parece que de manera integral en el análisis, con todas las variables que te estoy mencionando, es el mejor jugador en la historia del fútbol venezolano. Sin duda alguna, tal vez talento innato o crudo pudiese ser Stalin Rivas, que está en la segunda posición, pero Juan Arango, de todas formas, creo que fue un extraordinario futbolista en cuanto a talento y capacidad técnica se refiere, ¿de acuerdo? Además, creo que fue el baluarte de dos de las mejores épocas, tal vez las dos mejores épocas que ha tenido el fútbol venezolano. Yo hablo de la era Richard Páez y luego de la era César Farías en cuanto a resultados se refiere. Tal vez la de Richard Páez tuvo el valor agregado de significar un punto de inflexión en el fútbol venezolano con el bombino tinto. Lo que Ese pasa es mi es que ahí criterio. está, ahí creo que no lo hablamos antes del capítulo, y es tarde, pero lo vamos a hacer. No importa, claro, orgánico. Una cosa es... Yo creo que es mejor así, perdón el que te mejor- interrumpa, pero no planificamos nada, decidimos debatir crudamente aquí. Sí, mira, el mejor o el más importante. Pero es que puedes tratar de combinar las dos cosas, yo traté de hacerlo. Porque, por ejemplo, Juan Arango, si lo quieres dividir en dos categorías, es el más importante, tal vez, desde mi punto de vista. Y luego el segundo para mí es el mejor en cuanto a talento, que es Stalin Rivas. Por eso está segundo. Porque si me guiara solo por la trayectoria, Stalin Rivas no puede estar segundo, entendiendo que Salomón Rondón estuvo muchos años en Europa, Tomás Rincón también y hasta el propio Juan Arango. Me explico. No me parece que deba ser el único criterio. Stalin Rivas, y todo el mundo conoce su historia, tuvo una brevísima pasantía por Bélgica, pero él desarrolló la mayoría de su carrera deportiva en Venezuela, en Caracas, en Mineros, en lo que ya sabemos, ¿no? Y con la propia selección. Tengo definido ya 4 nombres. En orden. Sí. Bueno, pero no me dejes tan en upside, dilos, pues. El primero, Luis Mendoza. Ok, El segundo, Stalin Rivas. ok. El tercero, Juan Arango. El cuarto, Salomón Rondón. Y en el quinto es donde todavía no logro hacer Bueno, está bien. decir el quinto. Bien, pero porque en el quinto, Ajá. por ejemplo, hay unos que para mí están en vías de. Ah, pero la carrera está viva todavía. Sí, la dices carrera tú. está viva. O sea, pudiera ser un Soteldo, pudiera ser un Yángel Herrera. Tomás no. No. Todo esto es desde el respeto, tampoco Sí, sí, sí. A O ver, sea, no vayan a construir ahora matrices, una historia, de verdad no quiero sonar como pesado Claro. y cínico con el tema. Al hacer un top, inevitablemente tenemos que hablar en estos términos de los No, y jugadores. se va a quedar ¿no? un montón de gente por fuera. No, pero nunca es un juicio de valor ni ¿Por una qué? opinión personal en cuanto a... Mira, Mendocita me decía que el mejor jugador que él había visto, habían dos. Chiquichagua Marín, por allá por el 50, y me hablaba mucho de David Mota. Sí, claro, y Da- lo que te decía fuera el aire, yo he escuchado muchos de Ali Cholito Tobar, que también fue una de las de primeras Laureano grandes Jaime, figuras de... Pero bueno, para nosotros es difícil incluirlos en este top, en este ranking, bueno, porque no los vimos jugar, eso es obvio, generacionalmente están muy lejos de nosotros y ustedes pensarán, bueno, Luis Mendoza también, y hasta cierto punto Stalin, porque Stalin nosotros éramos chamos, o sea, pero no lo disfrutamos como de adultos o incluso como periodistas cubriendo su trayectoria. Lo que pasa es que Yo no vi jugar, o sea, yo te voy a ser completamente honesto. Yo no he visto jugar a un futbolista venezolano mejor que Stalin Rivas. pero por talento crudo, o sea, Porque lo que hacía Stalin Rivas no lo vi en otro jugador. Por ejemplo, mira, Stalin Rivas tenía la posibilidad, es que tenía tantos recursos Stalin, o sea, porque de repente hoy decimos de Juan Arango la capacidad de pegarle de larga distancia, la capacidad de los tiros libres, la capacidad de asistir a sus compañeros, incluso se le reconocen goles de cabeza a Juan Arango, impecable, extraordinario. Pero Stalin se podía llevar a 3, 4, 5, 6 jugadores y marcar un gol. Y llegué a verlo. Mira, una vez un partido con Caracas. pero es que desde el terreno del talento propiamente hablando, yo estoy de acuerdo contigo y por eso lo pongo segundo. Por eso es que siempre pero decimos- meto en el saco más cosas. Claro, es que si yo tuviera que decir quién es más importante, para mí más importante ha sido Juan Arango. Porque Juan Arango no solamente abrió las puertas, sino que logró, por ejemplo, lo que no logró Stalin. Consolidarse en el fútbol internacional. Claro, pero entonces vamos a verlo así de manera dual. Juan Arango fue más importante que Stalin Rivas por lo que estás diciendo, ¿no? Ujú. Pero Stalin Rivas tuvo, según entiendo y tu De- criterio, más talento En cuanto a talento, innato, sí, superior al de Juan Arango, y yo también estoy de acuerdo. Espectacular. Ahora, haciendo un ejercicio, tratando de combinar las dos cosas, para mí queda mejor parado, por decirlo de alguna manera, mejor parado quiero decir, en primera posición Juan Arango. Piénsalo así, o sea,
En la combinación de los dos sigue, ojo, lo respetaría, claro, si está primero, pero ¿tú crees que está Stalin por arriba? No, o sea, lo que pasa es que Stalin hizo una carrera en el fútbol venezolano y muchas de las cosas fueron incluso decisiones de Stalin, o sea, bueno, elecciones que la gente hace, pero no tuvo tantos partidos con la selección porque en algún momento no quería, o sea, Claro. tuvo un tema con la selección, Sí. pero para mí, de los que vi jugar, o sea, lo que hizo Stalin Rivas y además... Yo me quedo mucho también con lo que dicen los compañeros, ¿no? O sea, los colegas, la cantidad de jugadores, entrenadores que a mí me hablan de Stalin Rivas, y yo lo vi jugar, pero lo que dicen sus compañeros es Sí, yo también lo he escuchado. extraordinario. Hay quien habla de que Stalin Rivas jugaba partidos oficiales con los tacos desamarrados. Claro, o sea, es que la capacidad... Sin problema alguno, como si estuviera jugando una caimanera. Sí, y en el caso, mira, voy con Mendocita, ¿por qué Mendocita? Bueno, además que recientemente falleció, creo que una manera también de darle homenaje es justamente esa, de colocarlo en el primer lugar. Pero Mendocita a mí me contaba, el fútbol donde irrumpió el talento de Mendocita era dominado por extranjeros. Eran descendientes de las colonias portuguesas, Aquí en Venezuela, sí, dice, sí. portuguesa, española e italiana, y venían muchos brasileros, porque se pagaba muy bien aquí. Claro, claro, sí, lo sé. Y Mendocita me cuenta, no sé si voy a usar las palabras exactas, Sí, porque vale. la gente... Si se lo Mira, permitimos a los invitados, ¿cuál es mira, el problema? Mendocita me contaba que a veces él entraba a la cancha y los brasileros no le pasaban la pelota. No querían pasar la pelota. Porque estaban viendo que era un jugador que tarde o temprano podía amenazar con quitarle el puesto a esos jugadores. Y que una vez me dijo, yo me tuve que caer a golpe, ¿vale? En el camerino muchísimas veces con los brasileros para darme a respetar. Para hacer respetar. Porque no era nada más jugar, era entrar ahí y echarme con los tipos y decir, ¿por qué no me pasa la pelota? Y Sí. ahí me tuve que dar golpes con Irónicamente, con se esta caía a gente. golpes, hablándole en términos coloquiales, no solo por él, yo diría hasta por el gentilicio, porque se Claro. hace respetar él, pero hasta cierto punto, indirectamente al fútbol, al futbolista venezolano. Al futbolista venezolano. Y él tenía una cosa, él peleaba por las mejoras salariales del aguatero, Sí. él peleaba por las mejoras salariales del utilero, o sea, por todos. Él realmente abrazó a su gremio y siempre quiso lo mejor para su gremio. Mendocita no jugó en el exterior, según me cuentan, porque él ganaba tan buen dinero en Venezuela, pero tan buen dinero, que cuando lo llamaron de México, hubo un equipo interesado en México en llevarse a Mendocita, dijo que no, porque no le iban a pagar No nunca quiso, lo que... sí. Claro, era otra Venezuela, Era eran otra unas Venezuela. condiciones económicas... Es que por ahí van los tiros. Fíjate que ahí tenemos una disparidad importante. Yo lo tengo en la quinta posición, tratando de establecer un top y un ranking. Y esto en verdad es para servir la mesa de debatir con ustedes y que ustedes comenten. Porque yo soy también más de tu tesis de tener una idea de cuáles son los 3 o los 5 más importantes para Y mí, es pero difícil sin eso. ponerme a la difícil tarea. Para mí Rincón está entre los mejores 10. Sí, pero por digo la yo, sin carrera. rankearlos como tal en 1, 2. Es que Tal vez ahí- te puedo tratar de quedarme con el 1. Ya luego hablar de 2, 3, 4. Es más, yo sigo pensando que el 1 es Juan Arango y por eso lo Ok. tengo ahí. Pero a lo que voy, con Luis Mendoza, a nuestra escala, siento que pasa algo como con Alfredo Di Stéfano. Sabes que la gente habla mucho de Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi, y hay quienes involucran en el debate, tal vez las personas de más edad, de los mejores de la historia del fútbol mundial, Alfredo Di Stéfano. Pero es que Alfredo Di Stéfano, uno, el argumento que ya hemos dicho, no vi jugar a Alfredo Di Stéfano mucho antes incluso que Luis Mendoza. Y dos, la estructura del fútbol en ese momento no era la caja de resonancia que es hoy en día. Entonces, las buenas actuaciones o la influencia de un futbolista inevitablemente tenía una repercusión un poco más local que mundial, como pasa ahora. Ahora en Asia, por ejemplo, pueden conocer a Lionel Messi, que es sudamericano, y lo conocen desde hace años ya, durante toda su carrera. Entonces, prácticamente, tu alcance o el alcance de tu talento, tu notoriedad, arropa el globo terráqueo. Y eso creo que influye consciente o inconscientemente para que uno, por esas matrices de opinión y por incluso un posicionamiento de marca, hablando del nombre del jugador, uno lo tenga en unos nombres un poco más arriba. Entonces, yo sé que, por ejemplo, Luis Mendoza fue la camiseta 10 de una selección de América, que jugó contra el Real Madrid, cuando el fútbol venezolano estaba... Si En ustedes creen pañales. hoy en día que está subestimado y borrado, para hablarlo en términos futbolísticos, bueno, ni les cuento en esa época. Por eso ni les yo- cuento en esa época. Pero el alcance, la repercusión, oye, comparado con Juan Arango, Por eso también lo pongo de primero. Porque... por la notoriedad en un momento... No, pero para saber hacia dónde vamos y dónde estamos, tenemos que saber de dónde venimos.
Bueno, sí. Y al venir de ahí, de un contexto bien complicado para el futbolista venezolano, que haya logrado abrirse puertas a base de talento y a base de todo esto que te estoy hablando, desde su condición humana, me parece valioso. Cheche Vidal. Cheche Vidal, claro. O sea, a mí me hablan maravillas de Cheche Vidal. Y me dicen, bueno, futbolistas de aquellos tiempos que Cheche Vidal marcaba la diferencia. Es más, uno me dijo, Oscar Ruggeri, campeón del mundo en su momento, no era mejor defensor que Cheche Vidal. Que en plenitud de condiciones, en su prime, con salud, Cheche Vidal podía ser mejor. Yo no lo puedo certificar porque, bueno, primero estamos hablando en base a un supuesto, pero habla justamente también de la calidad de Cheche Sí, Vidal. no, y están así, y la autosubestimación que tenemos en torno al fútbol venezolano, que eso que acabas de decir, bueno, ustedes que nos están viendo algunos pensarán, bueno, qué barbaridad, Claro, qué vendedera qué de exagerado. humo, qué chauvinismo, pero es que yo creo que sí pudo haber sido así. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, el nivel de vitrina, de repercusión que tiene un futbolista venezolano. O sea, no son ideas contradictorias pensar que Cheche Vidal se vio perjudicado por eso y mantener la tesis de que, por ejemplo, el pasaporte pesa, según dicen algunos. Ojo, y no sabemos la cantidad de jugadores o que salieron a partir de ver a Luis Mendoza. Claro, Y a la partir de influencia ahí- que generó. Y a partir de ahí esa influencia se fue trasladando generación tras generación hasta, bueno, Sí. ver hoy a todos estos chamos que están hoy por hoy en la selección nacional. Ojo, punto en común hasta ahora, el talento innato y enorme de Stalin Rivas, Wow. porque tú lo tienes en la segunda posición y yo también. Mira, O sea, lo tenemos alto los dos. te he hecho un cuento rápido. Y yo sé que me estoy alargando. No vale, no pasa nada. En un partido de Caracas, no recuerdo el rival, el juego estaba empatado. Ederley Pereira, uno de los mejores jugadores que ha tenido el Caracas Fútbol Club en su historia, brasilero, faltaban 2 minutos para terminar el juego. Stalin va y le pide la pelota. Stalin la agarra, la toma cerca de la mitad de la cancha, se lleva a 2, 3 jugadores y un poquito más atrás de la media luna lanza un remate a la pepa, al ángulo. Golazo. Se acabó el partido, Caracas ganó. Sí. O sea, él tenía la posibilidad de decir, dame la pelota para resolver. ¿Y cuándo tú has visto un futbolista así en Venezuela? Sinceramente que tú digas, mira, pudo ser en algún momento Johandri Orozco. Quizás hoy puede ser un futbolista como Soteldo. Sí, bueno, lo que pasa es que quedaron inconclusos, o sea, y con el respeto que todos merecen. Soteldo está en activo, su carrera se está desarrollando, tiene 25, 26 años, todavía es algo prematuro para ver su carrera en perspectiva, porque repito, está en pleno desarrollo. Johandri Orozco sigue en activo también, pero creo que, bueno, esta es mi opinión. Siendo muy joven, tomó tal vez la mala decisión de irse a un fútbol que no era tan compatible con él, como el alemán, sufrió en Wolfsburgo, sabemos un poco la historia, y se diluyó un poco. Tal vez lo más cercano a eso, y tú estarás de acuerdo, me imagino, es Ronald Vargas. Claro. Y luego condicionado por las lesiones. Ahí te iba a lanzar un nombre. No, es que era el que te decía que me faltó abrir aquí. Por talento. Para mí es top 10 y está mega condicionado por las lesiones. No Sí. lo puedo meter en un top 5 porque sí. su carrera no llegó a De alcanzar. haber estado sano, estamos hablando que... Sí, top 5 seguramente. Un futbolista que se perdía de vista. Haciendo un ejercicio hipotético de cómo pudo haber sido la carrera de Ronald Vargas, que incluso con las lesiones en Brujas y en Bélgica en general le fue muy bien y sé que está muy bien referenciado, cuasi ídolo, según tengo entendido, en Bélgica. Pero es el que más se acerca un poco a esa irreverencia, si se quiere, en términos de Richard Paz, casi siempre usamos esa palabra, de Stalin Rivas que estamos hablando, el desparpajo, creo yo. Claro. Y Stalin además tiene algo como místico, que no lo estoy justificando, ¿no? Tal vez en cuanto a actitudes o algo, alguien que habrá compartido con él tenga algún reproche, pero es como una especie de genio incomprendido. Y eso le da como una figura mística a su perfil cuando lo analizas, ¿no? Sí, es como polémico, tal vez en algunos momentos de su carrera, y eso le da como ese toque, ese aderezo especial para tú tenerlo también ahí como un tipo con personalidad, por ejemplo. Mira, otro que a mí me gusta mucho el tema de hablar de jugadores ganadores. Ajá. Habían jugadores que te transmitían esa energía de querer ganarlo siempre. Gaby Urdaneta, por ejemplo. Sí. Otro jugadorazo. Y ojo, quiero que las generaciones previas a nosotros, créanme que estamos al tanto de jugadores como René Torres,
de jugadores muy importantes que además fueron emblemáticos, como Laureano Jaimes, que yo no los pude ver jugar. Yo creo que René Torres incluso hizo aquel golazo contra Argentina un año. Yo apenas tenía un año cuando Sí, pasó claro, eso. claro. O sea, pero Carlitos Maldonado, otro muy buen jugador. Yo creo que inevitablemente nuestro ranking y los nombres que estamos mencionando, digo inevitablemente porque estoy seguro que es así, están salpicados de nuestra perspectiva generacional, no hay de otra. Y el impacto que ante tus ojos genera haber visto algo. Por ejemplo, hablando de posible top 10, alargando un poco los 5, que ya más o menos me los has dicho, yo tengo allí entre las opciones a Alejandro El Lobo Guerra, por ejemplo. Un jugador campeón de Copa Libertadores, elegido mejor jugador de la Copa Libertadores en esa edición con Atlético Nacional. Pero claro, es algo que yo vi, es algo que a mí me impactó. Meter a los arqueros. Meter a Rafael Dudamel, por ejemplo. Está ahí. Puede ser Reni, puede ser Angelucci. Bueno, para mí también Dudamel, Reni lo dijo hace poco, con el respeto que merece Reni, que tal vez lo tengamos pronto aquí en Día de Juego y con gusto se lo puedo comentar. Yo creo que el mejor arquero en la historia del fútbol venezolano para mí es Rafael Dudamel. Las cifras respaldan a Reni Vega. Dices por la trayectoria que tuvo y todo tratando, eso. vuelvo y repito, de hacer un análisis integral de las cosas sin entrar en polémica. No, por supuesto que no tengo nada en contra de Reni. Yo te voy a decir algo. Yo celebré el gol de Dudamel contra Argentina. Creo que fue un tiro libre. Tiro libre. Yo me acuerdo que no llegó a final de Copa prácticamente Libertadores, tumbé la casa. Reni, lo que pasa es que sí, las estadísticas lo respaldan. Tal vez que tengo entendido que en cuanto a porterías imbatidas, Reni está en la primera posición. Pero bueno, se ve beneficiado también de un colectivo que era el mejor hasta ahora en la historia. El contexto y lo que tú tenías, claro. Así como lo digo con Juan Arango, también lo digo con Reni Vega. Bueno, y es por ejemplo lo que le pasó con Mendocita. Alguien de repente podrá decir, bueno, Mendocita no hizo tantos goles con la selección. Sí, bueno, pero en aquel momento esa selección se manejaba como una selección amateur. Yo recuerdo que una vez Mendocita me dijo, mira, nosotros dormíamos en literas, fueron una Copa América, dormían en literas 3, 4 jugadores por habitación, y cuando supo que los directivos estaban en un hotel 5 estrellas, cada uno con su habitación, o sea, él decía, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? O sea, claro. Y es justamente... No había la estructura de profesionalidad que hay ahora. Claro, y quedamos por sentado. Hoy en día es impensable otra cosa. Incluso en los equipos normal, profesional. Pero ahí también tiene el valor Luis Mendoza y toda esa generación de futbolistas. Porque si ellos no hubiesen peleado, hubiésemos tardado aún más en lograr las condiciones y el respeto que merecían esos jugadores, por ejemplo, en una selección. Gracias a Dios, en su momento también, ya a finales de los 90 y arrancando el siglo XXI, toda esa ola, toda esa matriz, que desde los tiempos de Mendoza, estoy de acuerdo, tal vez un poco a cuentagotas se venía tratando de gestar, se aceleró, respaldada también por unos resultados que tal vez poca gente esperaba, que fueron los del Boom Vino Tinto, Richard Páez, la seguidilla de victorias en eliminatorias para, por primera vez, no ser últimos en una eliminatoria rumbo al Mundial, y eso sí generó un cambio de mentalidad porque coincidió con un momento país en donde desde el punto de vista, creo yo, de difusión y de mercadeo y hasta cierta bonanza, puede ser en Venezuela, desde el punto de vista petrolero, confluyeron algunos factores para que la Vinotinto fuese una marca país. Claro. Y se reconociera como tal. Ese elemento cohesionador de la selección nacional, que hoy en día también damos por sentado y que valoramos la identidad tanto, la identidad es de reciente data, si lo analizamos así. Es del siglo XX, desde Richard Páez para acá. La Plaza Alfredo Sadel se llenaba, pero no era de la Vinotinto. La Plaza Alfredo Sadel se llenaba por caravanas de Brasil, de Argentina, de España, de Alemania. Sin quitarle mérito a generaciones anteriores, a técnicos anteriores y el trabajo que hayan hecho. No sé, Rafa Santana, por ejemplo, antes de Pastoriza o cosas así. Pero todos ellos contribuyeron a que hoy... Sí, es que es lo que te estoy diciendo, un poco a cuentagotas, pero la ola, el tsunami termina de llegar a la orilla con los resultados del equipo de Richard Páez. Y mira ese equipo de Richard Páez, esa dupla José Manuel Rey con Alejandro Sichero. Sí, yo creo que José Manuel Rey tiene que ser parte de la conversación del top 10. Por ejemplo, hay quien meterá no sé, a Pedro Acosta. Pedro Acosta marcó el gol de la primera victoria en la historia de Venezuela en unas eliminatorias contra Bolivia en el Olímpico. De repente alguien meterá a Dolgueta también. A Dolgueta, sí, no sé, a tantos en la mitad de la cancha, el Pájaro Vera, por ejemplo. Sí. La calidad del Pájaro Vera, admirado incluso por otros países. El zurdo Rojas, claro. Para algunos pudiese ser top 10. Hay algunos, o la mayoría hasta ahora de estos nombres, de hecho ya los mencioné, que para mí no llegan a top 5. Pero bueno, tengo a Roberto Rosales como parte del top 10 también, por la trayectoria que ha tenido, porque probablemente veremos qué pasa con Alexander González cuando analicemos su carrera en perspectiva ya finalizada, pero por los momentos pareciera el mejor ¿Quiénes lateral pudieran derecho. llegar? Hablando del presente.
Bueno, ya Yo te comentaba, tengo a por Salomón ejemplo, Rondón. por Yangel ejemplo. Herrera es un jugador distinto Sí. al que Ahí va a hemos ser más tenido. fácil coincidir. Yo creo, bueno, Salomón Rondón ya está. Yo quisiera ahorita escucharte. Yo tengo a Tomás Rincón metido en la cuarta posición. No, es que la Eh, carrera de Tomás no, pero vale la pena valorarla. tú lo tienes en top 10, pero no en el top 5. No en el top 5. Sí. Bien, ahorita te pregunto el por qué. Pero es que tampoco respondiendo- tengo defensores en el top 5. O sea, Bueno, fíjate yo el tampoco. perfil, ni tampoco tengo mediocampistas. Dudamel y Rey, yo los tendría en conversaciones de top 10. De repente no me alcanza, porque ya te dije Alejandro Guerra, ya te dije Ronald Vargas, por ejemplo. Rafael Dudamel sí creo que va a estar. Sí, puede estar. Puede estar. Pero bueno, lo que te decía, de los de hoy, Salomón ya lo metimos, Tomás Rincón desde mi punto de vista Es ya que está. Salomón tiene- Soteldo y Yangel, puede ser, a día de hoy. O sea, no hemos tenido un mejor delantero que Salomón Rondón. No, Bueno, no. bueno, no Y hay un solamente por hay un goles, dato sino por- pesadísimo que es, bueno, es el goleador histórico de la selección y es como absurdo también. Yo lo tengo como tercero, pero si no está ni siquiera en el top 10, no tiene mucho sentido, ¿no? Claro. Que ni siquiera esté ahí. No, para mí tiene que estar entre los mejores 5. Peor escenario, respetando el criterio de todos ustedes que nos están viendo y escuchando, top 10 mínimo. Top 10 mínimo. No. Para mí 5. No, O no, sea, bueno, está por en los eso. 5. Yo lo tengo tercero. Sí. Para mí está entre los Pero de los de hoy eso, Salomón, Tomás, Yangel y Soteldo. 5. Yangel y Soteldo, correcto. Poco más. ¿Qué pasará con Jordan Osorio? Habrá que ver. Escríbanos. Está en Europa. O sea, vayan comentando. Sí, vayan Miren, comentando. de sus jugadores favoritos, a quienes recuerdan. Y bueno, vamos a compartir esa... Por ejemplo, habrá quien nos dirá, y no lo hemos mencionado hasta ahora, menos mal que me acordé porque hace rato te lo quería decir, Juan García, Claro, el el lagarto. lagarto, Mm. goleador histórico venezolano. Oye, sí, seguramente será parte del debate del top 10. Seguro. Es otro que debería estar allí. Estoy Ya pensando. hemos dicho bastante. No, ya hemos dicho Algunos se nos irán y ustedes recuérdenlo. una buena cantidad de jugadores. Mira, ¿por qué Tomás no es top 5? Para ti. Porque ¿a ¿Por qué quién te saco? ríes? Bueno, no, está ¿A quién bien, pero saco? argumenta, O sea, pero- el tema es que yo puedo poner a Tomás por encima de Salomón. No, yo no lo tengo por encima. Yo lo tengo, sabes que ahorita me da como cargo de conciencia, pero mantengo mi postura. Yo lo tengo por encima de Luis Mendoza incluso, o sea, en la cuarta posición y Luis Mendoza quinto. O sea, el tema es que para mí Tomás puede estar en el top 10, pero en el top 5, ¿a quién saco para que ingrese Tomás? ¿Saco a Stalin? Mira, ¿Saco a Arango? no, está bien, pero ¿Saco a Luis Mendoza? de enero de 2009 O sea, a agosto de 2023, Tomás Rincón estuvo en Europa. Y es el jugador que más bueno, veces ha pero vestido la alguien- camiseta de la selección Está bien, nacional. pero alguien dirá, mira la cantidad. O sea, sí, está bien, pero estamos hablando de... Pero mójate, es sexto, es séptimo. Él para lo pelea ti. con Rey. El sexto. Ah, tienes a Rey en muy buena estima. O Yo sea, me también. parece Yo que- creo que Rey va a estar entre el sexto y el octavo. Me parece que sí, pero bueno, si vamos a hablar de cantidad de partidos y lo que se ha mantenido en Europa... No, se tratar de mete- meter todo, es lo que te No, digo, tratar de meter todo. se puede meter en el sexto. Se Ok. pudiera meter en el sexto. Pero es que yo te digo, ¿cómo lo agrego en los 5? O sea, ¿a quién saco de los 5? O sea, saco a Aquí- Luis, a Stalin. Aquí metiste tú, o sea, tenemos coincidimos más allá del orden en 4 menos en 1. Ah, no, tú tenías 4 y no me dijiste el quinto. Tienes que decirme el quinto. Te dije Salomón Rondón, ¿no? No, me dijiste. Sí, te dije Luis Mendoza, Juan Arango, No, me dijiste Stalin Stalin segundo. Rivas, exacto. Luis Mendoza, Stalin Rivas, Juan Arango. Salomón Rondón, te falta el quinto. Y el quinto ahí todavía no. Pero pudiese ser Tomás. Lo peleado. Ahí Peleado. tengo que definir. ¿Peleado con Ayúdenme quién? a definir el quinto, ¿Con Rey? muchacho. O sea, Con Rosales. Pudiera ser con Rey, pudiera ser. Es que también te digo por lo del talento Ronald Vargas, por ejemplo. Ok, ¿cómo tienes al Lobo Guerra? El Lobo Guerra está en los 10. El Lobo Guerra está en Sí, los 10. está en los 10. Aunque jugó poco en la selección. Sí. Y te voy a decir algo, creo que ya lo he dicho en varios programas, pero no recuerdo un mejor partido de la selección que ese partido El de Copa inaugural América, que has contra dicho, Colombia sí. en 2015, El que 1-0. jugaron juntos el Lobo Guerra y Ronald Vargas. Sí, yo recuerdo ser chamo, o sea, y de verdad, siendo honestos, de niño nunca tuve demasiado hábito de ir al estadio, Ok. al menos para el fútbol nacional. Pero ya siendo un poco más grande y descubriendo vocacionalmente un poco que, bueno, me llamaba la atención el periodismo deportivo, además jugaba fútbol, me gustaba jugar fútbol, empecé a ir a los juegos del Caracas, sobre todo de Copa Libertadores, no Ok. tanto del torneo local. Y yo recuerdo una victoria de Caracas 2-0 contra, corrígeme, San Lorenzo. Sí. Y en San Lorenzo estaba Andrés En de el Brígido. Alessandro.
No, ¿No? en el Olímpico. Ok, claro, sí. Estaba Andrés de llama Alessandro, para puede ser acá. en San Lorenzo. Sí, Andrés de Alessandro. Bueno, yo quedé absolutamente impactado con el partido de Ronald Vargas. Es que Pero como fanático, o sea, como venezolano, chamo, que tú vas el ahí. 2-0 contra Brasil, Sí, claro. ahí tienen highlights. Pero digo, algo del torneo local, fíjate lo que tú decías, cómo Luis Mendoza pudo influir, cómo Juan Arango pudo influir. Bueno, yo tengo vivo en la memoria ver jugar a Ronald Vargas y como venezolano chamo, tú vas ávido de conectar con algo o con alguien, con alguno de los jugadores. Bueno, inconscientemente tu mente sale de ese partido con un referente tuyo, venezolano. Ese día yo decía, bueno, yo no entiendo cómo este chamo, o sea, me estaba enterando, Ronald Vargas es un jugadorazo, es venezolano. Claro, ya había escuchado de la selección, yo no recuerdo ahora si la fecha fue antes o después de la victoria. Pasa que él duró poco en el fútbol venezolano. Sí, o sea, no recuerdo. Él salió joven. Probablemente ya había escuchado de él, pero no lo había visto en vivo e hizo un partidazo. Ese día, bueno, la época dorada de los equipos venezolanos en competición internacional, con el respeto a aquel Táchira Sí. de Estudiantes de Vamos a Mérida, hacer un finales de capítulo los sobre 90. eso, por cierto. Sí, probablemente. Y les vamos a explicar el por qué. No es hacer leña del árbol caído, ni mucho menos. Pero parte de nuestra idea, y aprovechamos y se los comentamos de una vez, es esperar que finalice, bueno, la fase de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana para tener la muestra y la conclusión oficial de cuál fue el desempeño de los equipos venezolanos. Ustedes saben, al igual que nosotros, que tristemente por ahora el panorama no es muy alentador, no es muy positivo. Ha habido algunas cositas que han empezado... El único resultado positivo ha sido correcto, el empate de Caracas contra Rosario, por eso digo. Que supo a poco porque da la impresión que lo pudo haber ganado. Sí. Y para más INRI, en el caso del Caracas, desde lo estadístico le engrosa una estadística de partidos sin conocer la victoria, que este último empate no le hace justicia, porque si bien es cierto no es una victoria, oye, creo que rindió bastante bien el Caracas en ese partido, pero... Compitió, sí. Vamos a dejarlo ahí, correcto, compitió. El punto es que cuando finalice fase de grupos de Conmebol Sudamericana y Conmebol Libertadores, vamos a tratar de hacer un episodio, yo diría uno de los más serios en cuanto a formato, tal vez, porque quisiera, y creo que Hernán lo ve igual, tratar de tener algunas visiones y opiniones y análisis ajenos al nuestro, o sea, invitar a personas especializadas en el tema, pueden ser colegas, pueden ser, no sé, entrenadores, personas asociadas directamente al fútbol venezolano, para hacer un diagnóstico, ¿no? Y ver por qué da la sensación, yo creo que es un hecho, pero vamos a decir que da la sensación de que en términos competitivos nos estamos alejando del continente. Y bueno, ¿cómo parar esa hemorragia? ¿Qué hacer para que eso no se siga agrandando, esa brecha? El punto es que sí, vamos a tocar ese tema, será tan necesario como desagradable, porque no vamos a hablar cosas muy bonitas, muy positivas. No, evidentemente vamos a analizarlo en frío, de las razones, bueno, a nuestro juicio, que pudieran estar influyendo en ese bajo rendimiento de los equipos venezolanos que hacen vida hoy en competencia internacional. Mira, ¿te das por satisfecho? Sí, vale. Bueno, aquí necesitamos que opinen, necesitamos que nos digan si necesitamos hacer una parte 2, si se nos quedaron flagrantemente nombres por fuera, disculpas de antemano por eso, nada es personal, lógicamente, estamos haciendo un mapeo de nombres, habrá quien diga, no lo sé. Me gustó ver mucho jugar a Ricardo David Páez, por ejemplo. Sí, Ricardo David Páez, por ejemplo. No, habrá quien te diga, bueno, el pequeño Rondón jugó en Brasil cuando el fútbol venezolano todavía estaba en pañales en cuanto a trascendencia, vamos a llamarlo así, sí, también. Miki Mia Vitali estuvo en la Lazio, algunos dirán, es verdad. O sea, hay nombres que pueden entrar en el debate, creo yo, insisto, de top 10. Más allá de las pequeñas diferencias, creo que está bastante claro los primeros 4. Dirá Pedro Febles, por Pedro ejemplo, Febles, que en paz sí, tal cual. Sí. Algunos dirán más románticos, Carlos Fabián Maldonado, por lo que significó. Bueno, muchas cosas, muchas opiniones, muchas opciones también. El zurdo rojo, te dije yo en algún momento. Sí, jugadorazo. Jugadorazo. Le mandamos un fuerte abrazo. Saludo al zurdo, sí, ojalá los tengamos pronto por aquí también. Mira, bueno, listo. ¿Vámonos? Nos vamos. Miren, recuerden suscribirse, recuerden compartir el episodio, comenten. O sea, creo que es un episodio en el que vamos a tener un montón de nombres sugeridos por ustedes para que entren en esa lista del top 10 de los jugadores venezolanos. La invitación es esa. Escriban para ustedes su top 10 de jugadores venezolanos en orden. Escríbanlo. Hagan la tarea, no es fácil. Se acordarán de nosotros, no es fácil. Y armen el debate, la sana discusión, por favor, siempre con respeto entre ustedes. El tío Anthony.
El tío Anthony moderador. No, por favor, porque, bueno, gracias, se hizo viral muchos reels de nuestra entrevista con Carlos Feo, pero bueno, en ese del béisbol, José Altuve, que si es del Magallanes o no, nos ha dado risa porque, bueno, la gente se ensarza en sus discusiones, que está bien, siempre y cuando sea con respeto, repito, maravilloso, bienvenido. Nos beneficia en el buen sentido de la expresión, nos ayuda a crecer. Activen la campanita. Y compartan en el grupito del fútbol de las Caimaneras, reenvíen este video para que... Reenvíenle esto a sus tíos, a sus abuelos. A los que vieron a otra Claro. generación, de repente tienen algunos nombres que a nosotros, bueno, se nos pasan lamentablemente. A de su vista en profe el del panorama. fútbol. Correcto. Mira, me contaron que hubo un acto en estos días, por ejemplo, de una liga colegial y presentaron a todos los niños. Bueno, aquí está, va a entregar el premio, una leyenda del fútbol venezolano. Y lo es. Cari Noriega, y lo echamos así. No, entendí. Hay que darle contexto. Hay que hacer un trabajo para saber de dónde venimos. Saber de dónde venimos nos ayuda a entender el presente y nos ayudará en función de a dónde queremos ir. ¿Sabes qué ayuda? Ya para cerrar, creo que la edición de la Copa Venezuela va a ser en nombre de Luis Mendoza, Sí, si no me equivoco. sí, correcto. Bien. Y creo que es una iniciativa que en este caso la Liga Fútbol, lo digo con muchísima humildad, no de forma impositiva, por supuesto, y hasta la propia federación encontrar las maneras de honrar a figuras del fútbol venezolano de esa manera. Eso es algo, sin meterme mucho en esa área y en esa fuente, pero creo que es evidente que lo hace mejor que el fútbol. Es algo que hace muy bien la LBBP. Toda temporada de la LBBP, cada año es en honor a alguien, a una Es personalidad. verdad. Incluso el juego de las estrellas también. Ajá, entonces, si empezamos, voy a hablar en primera persona, pocas veces lo hacemos, si el fútbol empieza a hacerlo de la misma manera, cada año tienes la oportunidad de hacer un homenaje. Y si nuevas generaciones están impregnándose, por ejemplo, del fútbol nacional o juegan en categorías inferiores de un equipo de primera, Metropolitanos, La Guaira, el que sea, oye, se preguntarán por qué la Liga Fútbol 2026 se llama Daniel Cari Noriega. Te voy a decir algo, hablando de Luis Mendoza. Yo llegué a ver cómo a Luis Mendoza le prohibieron la entrada en algún momento a un estadio. Y era en aquel momento incluso miembro honorario de la Federación Venezolana de Fútbol. Porque quizás las personas que están ahí... Pero se la negaban por el hecho básico de no tener que, entrada. Bueno, exacto. Pero también no Es puedes acusar al desconocimiento de alguien que es una nueva generación que no conoce, quién está al frente. Sí, ¿no? yo creo que inevitablemente hay un grado de corresponsabilidad indirecta de los entes o instituciones, con mucho respeto, insisto, que deben darse a la tarea de difundir figuras míticas de nuestro fútbol, en este caso como Luis Mendoza. Él mismo no lo puede hacer, o sea, él ya tiene una trayectoria. Bueno, ha pasado con los atletas olímpicos, tristemente, También. sin meternos en terreno un poco fangoso, ¿no? Pero atletas olímpicos que caen un poco en el olvido, que no tienen como el respaldo para que su historia se conozca, para que se les rinda honores en vida de manera constante, además tal y como merecen sus logros. Pero creo que ese es otro episodio totalmente Sin diferente. duda. Mira, vámonos. Nos vamos. Gracias a todos. Esto es Día de Juego. Recuerden seguirnos en Instagram, @el Día de Juego. Ya somos casi 25,000 seguidores. Gracias por estar allí con nosotros, por dar like, por comentar, importantísimo. Nos ayuda un montón a crecer, de verdad. No nos vamos a cansar llenamos de el repetirlo. Olímpico. Es verdad. Ya un poquito más. podemos llenar el Olímpico. El Olímpico hay gente afuera esperando se queda gente por fuera, sí. entrar. Hacemos un y fan bueno, fest. Día de Juego en YouTube. Ya también pasamos la barrera de los 2,000 suscriptores. Muchísimas gracias por eso. Cada like, cada me gusta, cada comentario, cada video compartido nos ayuda a crecer. Y bueno, ofrecerles a ustedes también, modestia aparte, mejor contenido, con mejores condiciones, un mejor producto en líneas generales. Hernán Rodríguez, Antonio Gracias a Ayaz. Becados. Sí, claro, gracias a Becados por prestarnos sus oficinas, por apoyarnos en nuestro proyecto y por creer en nosotros, básicamente. Nos honra un montón. Gracias, nos vamos. Esto es Día de Juego. Chao.